La historia de nuestra iglesia o de nuestra doctrina pentecostal nació en Estados Unidos en el año 1906, si no me equivoco, en Azusa, cuando el reverendo William Seymour, a través de él y a través de una constante oración, de una constante mover en lo espiritual, el Señor se manifestó en ese lugar a través de un avivamiento. Amén. Lo mismo aconteció en 1909 en Valparaíso, donde nació el pentecostalismo aquí en Chile. Amén. A través de el reverendo Hubel. Y ya han pasado más de 200 años desde aquel acontecimiento. No, 900 al 2000, 2009 son 100, al 2025, 2026 han sido hartos años. Se me falla un poco la matemática. 218 años. Y el Espíritu Santo, ¿sabe dónde nació la iglesia? No podemos decir que en la antigüedad se llamaban pentecostales, pero en el día de Pentecostés el Espíritu Santo cayó sobre los primeros cristianos. Libro de Hechos, capítulo 1, versículo 1 al 5, dice así: en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dice: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar. Entre comillas, el primer tratado fue el libro, el Evangelio de Lucas. Lucas fue quien escribió el Evangelio de Lucas y también Hechos de los Apóstoles, que viene a ser la continuación del Evangelio de Lucas. Hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Amén. Toma así. La otra versión que yo tengo aquí dice lo siguiente, los mismos versículos: estimado Teófilo, en mi primer libro me referí a todo lo que Jesús comenzó a hacer y enseñar, hasta el día en que fue llevado al cielo, luego de darles instrucciones por medio del Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Después de padecer la muerte, se les presentó dándoles muchas pruebas convincentes. O sea, indubitable significa pruebas convincentes de que estaba vivo, porque incluso hay un discípulo, Tomás, que no creía. Si yo no veo, no creo. Si yo no meto el dedo en la llaga, no voy a creer. Y aún así, muchos dudaban en cierta ocasión cuando el Señor estaba en la tormenta, cuando Él estaba durmiendo en el cabezal de aquella embarcación. Ellos se sorprendieron cuando el Señor reprendió el viento, reprendió la tempestad y se hizo bonanza. Y aún así, viendo lo que el Señor hacía, quien se había dado a conocer como el Hijo de Dios a aquellos discípulos, aún así ellos: pero ¿quién es este que ahora el mar y el viento le obedecen? Entonces Él seguía dándole pruebas
convincente como lo había dicho en un principio. Él discipuló a sus discípulos, valga la redundancia, durante 3 años, durante todo su ministerio terrenal, desde los 30 años hasta los 33, cuando él fue crucificado. Después que él resucitó, dice la Escritura que él estuvo 40 días con los discípulos, enseñándole acerca del reino de Dios. Pero ellos estaban junto con él. ¿Y qué les dijo? Les mandó que no se fueran de Jerusalén, porque se recuerda que Jesús les dijo a sus discípulos: id por todo el mundo, ¿sí o no? Les dijo: id y vayan por todo el mundo, por todos los países, llevando el evangelio a toda criatura. Y esa promesa se cumplió hasta los tiempos de hoy, donde nosotros, que somos el último país del mundo, estamos ahí ubicados ya en los confines de la tierra, ha llegado esta palabra maravillosa. Por eso le hacía mención de lo que aconteció en el año 1909. Pero no que no haya llegado el evangelio, sino que ahí nació en Chile la iglesia pentecostal. ¿Y por qué es necesario el Espíritu Santo? Bien. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados. Pero aquí dice: Juan bautizó con agua, pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo, o sea, llenos del poder de Dios. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Sí, Señor. ¿Por qué es tan importante el Espíritu Santo? El Espíritu Santo no es apenas una fuerza, una energía, como a veces por ahí lo describen, o una persona que está así, sentado, mirando, esperando a Dios de la iglesia. No. El Espíritu Santo no es alguien que está estático, que está quieto, que está ahí solamente observando, no, sino que es una persona como usted, como yo, que Él se mueve. Pero Él se mueve a través de nosotros. Así es, Señor. Amén. Él quiere llenarnos de su presencia, llenarnos. Él quiere habitar en el interior. Cuando el cristiano, muchas veces, y se ha dado en ciertas, salvo ciertas excepciones, cuando el cristiano llega a los caminos del Señor, cuando llegamos al Evangelio, yo lo voy a decir desde mi experiencia, de lo que yo viví. El Señor me llamó a través de un programa de radio, llegué a la iglesia con una invitación radial, y el Señor comenzó a trabajar desde ese mismo día en mi vida, pero Él no hizo algo de forma automática. Hemos conocido testimonios de hermanos que han llegado a iglesia y que el Señor lo ha transformado automáticamente y los ha bautizado en el Espíritu Santo. Son casos de repente excepcionales, pero que Dios, dentro de su soberanía, Él hace como a Él quiere y a Él le place. Pero desde el punto de vista como a mí me aconteció y como a los discípulos les aconteció, primero el Señor llama, hace la invitación: ven, sígueme. Pero nosotros sabemos que tenemos que libre albedrío. El libre albedrío es la capacidad que Dios le ha dado al hombre y a la mujer de escoger o de decidir su caminar. Nosotros, cuando estábamos en el mundo, también hacíamos lo que queríamos, hasta que el Señor, no sé qué es lo que vio en mí, por lo menos, que Él se compadeció de mi vida, me llevó a sus caminos, a pesar de un paréntesis que hubo durante unos años por ahí, pero gracias, Señor, porque estoy aquí. Entonces, el Señor nos hace esta invitación, pero también, a pesar de que somos hijos de Dios, seguimos teniendo el libre albedrío.
Porque el libre albedrío, como se lo acabo de mencionar, la definición del libre albedrío no es algo que dice bíblicamente, pero sí es el hecho de que nosotros podemos decidir nuestro camino. ¿Cuántas veces, mire, si no lo tuviéramos, porque hemos escuchado por ahí que el hombre cuando nosotros somos hijos de Dios no tenemos libre albedrío, y sí lo tenemos, porque si no lo tuviéramos, entonces nunca tomaríamos malas decisiones. En nuestro caminar siempre nosotros vamos a tener dificultades, problemas, adversidades. En el ejemplo que yo mencionaba, en mi ejemplo, estuve 5 años apartado, pero fue una decisión mía, una pésima decisión. La peor decisión de mi vida fue el haberme dejado enfriar, dejado apartarme del Señor, apartarme de la comunión con Él. Fue lo peor. Por mucho tiempo sufrí las consecuencias de estar lejos de Él. A pesar de que después volví, pero el diablo estaba ahí acusándome. Tú sabías la verdad, tú conociste la verdad, tú predicaste, tú ganaste almas, tú expulsaste demonios y ahora mira dónde estás. Y por mucho tiempo sufrí esta vergüenza. Por eso es que no volví a la iglesia, por vergüenza. Tenía algo que me impedía volver a la iglesia, pero en un momento dado el Señor tocó en mi vida, usó a un siervo de Él y nuevamente el Señor me empezó a levantar, me empezó a limpiar. Fue un proceso difícil, fue mucho más difícil que la primera vez, mucho más difícil, porque todo lo que yo había avanzado durante 4 años, si no me equivoco, 4 o 5 años, o 6, no me equivoco, si no me equivoco, todo eso lo retrocedí cuando me aparté de Él. Y aún más, porque llegué a hacer cosas que nunca antes había hecho cuando yo no conocía al Señor. Entonces fue mucho más difícil. Pero gracias, Señor, bendito Dios, por la misericordia infinita que Él ha tenido. Gracias por incluso, yo digo, siempre lo he dicho, por usar a esta mujer, porque yo cuando la conocí a ella, yo estaba apartado. Ella me conoció incluso fumando. Pero yo también tenía certeza de que ella es una hija del Señor y que yo ya estaba interesado en ser su amigo. Estaba interesado en ella, pero a mí mismo, una voz del Señor me decía, la voz del Señor, o te encaminas de nuevo o simplemente déjala ir. Porque yo me decía a mí mismo, yo no voy a ser una piedra de tropiezo para ella. Y gracias, Señor, porque me ayudó a decidir, a tomar la mejor decisión. Entonces, ¿con qué queremos decir con todo esto? Cuando el hombre y la mujer llegan a los caminos del Señor, ocurre un proceso, el proceso de la conversión, cuando el Señor nos limpia, nos muestra en qué estamos pecando. El Señor nos limpia, nos hace, empieza a hacer un cambio en nuestra mente, un cambio de mentalidad, limpia las heridas que arrastramos quizás desde la niñez. Y Él comienza este proceso. Y llega un momento en que nosotros hemos decidido entregar nuestra vida al Señor, bautizarnos en las aguas, y después, muchas veces acontece esto, que después de esto, de la conversión, viene el bautismo en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está siempre con nosotros, desde el día número 1. Él está con nosotros, al lado, como un compañero, así, mira, como casi, venga. El otro ayudante que tengo. Él está así. Él siempre está diciéndonos, vamos por ahí. Por ese lado. No, este lado, después nos vamos por este otro lado. Él va así. Pero, si Él quiere ir para allá, el Espíritu Santo nos advierte, dice, por allá no, por allá
es el camino errado. Pero si uno insiste, el Espíritu Santo no puede hacer más. Porque nos deja a nuestra libertad de escoger nuestro caminar. Como aconteció con muchos, como aconteció conmigo. Por eso les nombraba el ejemplo que había pasado. Tome asiento. Y Él está siempre a nuestro lado. Pero Él no quiere vivir apenas con nosotros, sino que quiere vivir, morar dentro de nosotros. Pero es necesario que para que la presencia, imagínense, es la misma presencia del Altísimo la que va a vivir adentro de nosotros. Por eso tenemos que tener un corazón y una mente dispuesta a echar fuera lo que a Él le desagrada, a echar fuera los resentimientos, que a veces es difícil poder renunciar a aquellos sentimientos que afloran en nosotros en base a situaciones que hemos vivido. Tenemos que renunciar cada día a esos rencores, a esos malos pensamientos de gente que nosotros amamos, muchas veces nos lastiman y producen una herida tan grande en nuestro ser que hay veces que no estamos dispuestos a perdonar. ¿Cuántas veces mire, inclusive el propio Jesucristo dijo, muchas veces lo hemos dicho, que aquel que quiera ir en pos de Él tiene que negarse a sí mismo, tomar la cruz, ¿cuándo? Cada día. Es una renuncia diaria. Es una renuncia que todos nosotros tenemos que hacer cada día. Y a veces nos cuesta esto. Nos cuesta renunciar diariamente porque todos los días nosotros pasamos situaciones. Que un roce con un compañero de trabajo, que un malentendido, que una injusticia, porque pasamos muchas veces por injusticia, que nos tratan de lo peor muchas veces sin que nosotros... Y hay veces que en nosotros queda una herida y dice, ¿pero qué se cree este? ¿Sí? ¿Cuántas veces nos ha pasado? ¿Cuántas veces nos hemos sido víctimas de injusticia, de calumnia, de mentiras? Pero Jesús, ¿recuerdan lo que recién hablamos? Que aquel que quiera ir en pos de Él tiene que tomar la cruz. Y tomar la cruz significa renunciar a todo esto. Porque Él es nuestro guía. Él le enseñó a sus discípulos y hoy nos enseña a nosotros. Que tenemos que tomar la cruz cada día, renunciar a nuestra voluntad por agradarle a Él. ¿Cuántas veces nosotros, como les decía, pasamos por situaciones y a veces no queremos dejar ese sentimiento de decir, ya el Señor va a hacer justicia, espérate más? ¿Sí o no? ¿Cuántas veces nos decimos, no te deseo mal, pero espero que el Señor te reviente nomás? Y Jesús, cuando estaba en la cruz, ¿qué es lo que hizo? Estaba ahí colgado, Él estaba siendo humillado y fue colgado en la cruz como el peor criminal, siendo Él inocente, cargando con todas nuestras culpas, cargando con todo nuestro pecado. Y el Señor dijo, Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen. ¿Cómo nosotros no vamos a tener esa compasión también por los que no le conocen? Por ejemplo, situaciones con nuestros familiares. Yo particularmente he pasado por situaciones con familiares inconversos en que me han hecho a un lado sin motivo alguno. Claro, yo en un momento decía, ¿qué se creen? Le hacen honra al apellido, a mi apellido, porque lamentablemente es algo que se ha venido repitiendo a través de la historia de nuestros familiares de generación en generación. Pero nosotros no estamos para condenar a nadie. Nosotros tenemos que, el Señor nos ha llamado a ser compasivos. El Señor, Él tuvo compasión de nosotros. Imagínense de mí mismo, que yo apartándome de Él, conociendo esta palabra maravillosa, disfrutando de los milagros, de lo que Él hizo en mi vida, en mi familia,
sacando a mi padre del alcoholismo, apartándonos o librándonos de una destrucción familiar, de un caos de la familia, haciéndome una nueva criatura, conociendo su voluntad, teniendo una experiencia maravillosa con el Espíritu Santo. Porque me recuerdo hasta el día de hoy, yo creo que hasta el día de mi muerte me voy a recordar cuando el Señor me bautizó en el Espíritu Santo. Fue en una vigilia en la iglesia donde yo me congregaba años atrás, donde conocí al Señor. Y el Señor me llenó con su presencia y fue algo maravilloso. A partir de ese momento mi vida nunca más fue la misma, a pesar de ese paréntesis. Pero mientras estuve con el Señor, vinieron luchas, vinieron dificultades, pero el Señor me decía, yo estoy contigo, ¿no? Yo estoy contigo, hijo, no te he dejado, no te he desamparado. Detrás de esta lucha, detrás de esta dificultad, detrás de esta prueba, hay una victoria. Porque nosotros, dice la Escritura, que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. El Espíritu Santo es lo que quiere hacer en nosotros, es revestirnos de poder para que podamos ¿qué? Enfrentar las luchas y las huestes espirituales que hay en este mundo. Por eso es que el Señor bautiza a su iglesia en el Espíritu Santo. Porque ¿qué aconteció después del día de Pentecostés? Miren. En el versículo 8, capítulo 1, dice, pero recibiréis ¿qué? Poder. Cuando haya venido sobre vosotros, ¿quién? El Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, donde estamos nosotros. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. El capítulo 2 dice así: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Sobre cada uno, no dijo sobre alguno, dijo sobre cada uno de los que estaban en este lugar. Y esa promesa permanece fiel aún. Como hemos cantado, ¿cuántas veces? Desciende como el lenguaje de fuego, como carbón ardiente. Sí, así es. Esa promesa maravillosa todavía está vigente en los tiempos de hoy. Quizá usted se preguntará, pero hermano, ¿cómo puedo yo ser bautizado? ¿O cómo puedo saber si tengo el Espíritu Santo? Usted lo tiene. El Espíritu Santo está siempre con usted, las 24 horas del día, los 7 días del año. Está con mi hermano Luis, con mi hermana Sandra, con mi hermano Claudio, con mi hermana Cristina, con mi hermana Evelyn, con mi hermana Grace, con mi hermano Jeremías, con mi hermano Jaciel, con quien les habla y con todos los que hemos creído en Él. El Espíritu Santo está 24 horas con nosotros. Pero ¿cómo saber cuando Él está dentro de nosotros? Porque es algo maravilloso que ocurre en nosotros. Ocurre un cambio de mentalidad. Nuestra mente se amplía. El Señor empieza a tratar en nuestro corazón, muchas veces con heridas, con nuestro corazón herido, con nuestro corazón lastimado. El Señor empieza a tratar. Pero depende de nosotros también. Nosotros tenemos que el Señor hágalo, limpia mi vida, limpia mi corazón, limpia mi mente. Yo quiero ser, Señor, un vaso nuevo. En tus manos, Señor. Quiero ser este vaso de honra, esta vasija de barro. Somos vasijas de barro. Si el Señor ve imperfecciones en nosotros, ¿qué es lo que hace? Justamente, ahí salió el efecto. Él la quiebra y la hace de esa misma vasija rota, Él hace un vaso nuevo. Él no nos cambia, ¿sabe lo que hace? Nos transforma. Porque cambiar significa esto: yo voy a cambiar esta Biblia por esta otra que tengo acá.
Eso es cambio. No nos cambia por otra persona. Aunque decimos muchas veces el Señor nos cambia, pero en realidad lo que Él hace en nosotros es transformarnos. Nos hace nuevas criaturas. Cuando hay este deseo de que tener al Espíritu Santo de nosotros. Y ¿sabe qué? Cuando tenemos al Espíritu Santo, usted puede estar en cualquier lugar, en cualquier parte. En la feria, en el lugar de trabajo. Y si hay alguien quizás que necesita de una palabra, el Señor, el Espíritu Santo nos va a decir: háblale, porque esa persona necesita de una palabra. Y a veces nosotros, como a veces somos medio escépticos, decimos: no creo que quiera. O a veces vemos la apariencia, a veces vienen medio chascones así, con aro, con tatuaje, pero es un alma que necesita de ser ministrada. ¿Cuántos jóvenes se están perdiendo en este mundo? ¿Y cuántos jóvenes han sido rescatados en este mundo? Hemos conocido muchos testimonios de incluso jovencitas que tenían tatuajes, toda su cara tatuada, con aro hasta, no sé, hasta parte que uno ni siquiera se imagina. Pero que el Señor transforma. ¿Cómo no nos va a transformar también? Seguir transformándonos a nosotros, haciendo esa obra maravillosa. Y es solamente cuando buscamos el Espíritu Santo. Cuando le decimos al Espíritu Santo: ven sobre mi vida. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Cuando a veces le decimos también: Espíritu Santo, es necesaria tu presencia en mí. Es necesario que me toques hoy. Aleluya. Es necesario que hagas un cambio en mí. Una transformación. Espíritu Santo, hoy vengo a los pies de mi Jesús. Sí. Y vengo porque necesito hoy que cambies todas las cosas en nuestro, que transforme nuestra mente, que transforme nuestra vida. Y ahí el Espíritu Santo va a entrar, nos va a llenar, nos va a hacer rebosar de su presencia. Porque nos consideramos, ¿somos o no somos pentecostales? Somos pentecostales. Porque creemos en los dones, las manifestaciones del Espíritu Santo. Él quiere llenarnos, Él quiere llenar esta iglesia. Y que a través de nosotros muchos más sean añadidos. Miren, la Escritura dice que después del acontecimiento del día de Pentecostés, el Señor añadía a la iglesia a aquellos que habían de ser salvos. Pero ¿sabe por qué lo hacía? Porque el Espíritu Santo usaba a todos esos más de 120 que fueron proclamando el Evangelio. Imagínese Pedro en su primer discurso. ¿Cuántos se convirtieron? Más de 3.000. En su segundo discurso, más de 5.000. ¿Cuántos no hemos visto campañas evangelísticas? ¿Cuántos hombres de Dios en el pasado, en los años 80, sí o no? No quiero nombrar a ninguno. Por ejemplo, Gigi Ávila, el mismo hermano Jimmy Swaggart, cuando vino aquí a Chile, ¿cuánta gente no se convirtió al Evangelio? El mismo hermano Billy Graham, y así tantos hombres y mujeres, hermanos del Señor, hizo cosas maravillosas. Y esa misma promesa permanece hoy, está vigente. El Espíritu Santo desea hacer de nosotros instrumentos útiles en sus manos.
Él quiere revestirnos de ese poder. ¿Para qué? Para sanar enfermos. Imagínense que después de esto, Pedro, la sombra de Pedro, miren, lo que abarca la sombra, su sombra pasaba por los enfermos y los enfermos eran sanados. Pablo, ¿qué hizo? Rompió sus vestiduras y las repartió entre la gente para que a través de sus vestiduras, como él no podía estar en todo lugar al mismo tiempo, a través de esos pedazos de ropa, la gente fuera sanada. Y eso lo hace ¿quién? El Espíritu Santo. La presencia de Dios en nuestras vidas. Eso es lo que nosotros tenemos que buscar a diario. Llenarnos de su presencia. Es algo que constantemente tiene que pasar. Miren. Voy a aprovechar tomar la vida. El Señor quiere no solamente hacer esto, sino que Él quiere seguir. Que este vaso nunca se vacíe. Eso es lo que Él desea, pero es algo que nosotros tenemos que hacer diariamente. Es un actuar de forma diaria. Si hoy el Señor nos ha llenado con su presencia, mañana vamos a necesitarlo también. Y pasado mañana, y así sucesivamente, todos los días de nuestra vida. Hasta que partamos del escenario de esta tierra o hasta que el Señor venga por su amada iglesia. Pero es algo que todos los días tenemos que hacer. Y a veces mi esposa es testigo, mis hijos también, de repente yo soy medio flojo a esto. Pero por algo el Señor me está recordando esto. Que es algo que tenemos que hacer diariamente porque lo necesitamos todos los días. Nosotros, por ejemplo, comemos hoy día, a veces podemos hacer el tremendo asado, ¿sí o no? Y quedar incluso con el ombligo dando vuelta para el otro lado, ¿sí o no? Pero ¿qué va a pasar mañana? ¿Vamos a tener hambre otra vez? Eso es lo que necesita nuestra alma. Ser llena todos los días de esta presencia maravillosa. El Señor quiere hacer grandes cosas con esta iglesia. El Señor quiere hacer grandes cosas con el pueblo de Colbún. El Señor quiere hacer cosas grandes y maravillosas como acontecieron desde el día de Pentecostés. Hay muchas almas allá afuera que están precisando de este Dios maravilloso el cual conocemos. Y el Señor quiere llenarnos con su presencia para que revestirnos de ese poder. ¿Para qué? Para poder ir, inclusive, si es necesario, ir al propio infierno y arrebatarle las almas al diablo. Pero el Espíritu Santo es eso lo que provoca en nosotros cuando estamos con su presencia. Tenemos ese deseo. Y a veces, ¿cuántas veces nos hemos dicho, pero estas palabras ni siquiera yo me las preparé para decir? ¿Cuántas veces hemos dicho a una persona que necesita, ni siquiera hemos tenido la Biblia en la mano y vienen a nosotros versículos bíblicos? Y empezamos a decirle palabras y las palabras empiezan a fluir y no sabemos de qué forma, es como una fuente de agua que no se seca. Ese es el Espíritu Santo cuando Él obra en nosotros, cuando estamos llenos de su presencia. Tenemos el deseo de ir al mundo y decirle a los cuatro vientos, gritar a los cuatro vientos que Cristo vive. Y a Él sea la honra y la gloria. Pero es necesario hacer lo que hicieron los más de 120 Pentecostés. Estar cada día y aprovechar cada culto de buscar su santa y gloriosa presencia. Vamos a buscar la presencia de Dios en estos momentos. Quizá algún hermano, hermana que necesita o que quizá no sepa, no haya tenido esta experiencia de ser bautizado en el Espíritu Santo. El Señor quiere hacerlo ahora. El Señor quiere llenarnos de su presencia. El Señor quiere
llenarnos de ese poder maravilloso. ¿Cuántas veces no hemos cantado? Poder maravilloso, poder. ¿Qué gozo siento yo? ¿Dónde? En mi ser. Hoy siento el poder del día de Pentecostés. Poder maravilloso, poder. ¿Sí o no? ¿Hemos meditado la letra? Ese maravilloso poder que en nosotros. Amén. Vamos a hablar con Dios. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos llene de su gloriosa presencia. Espíritu Santo, bendito, maravilloso. Aquí estamos, Señor, delante de ti, agradecidos, Padre amado, porque tú nos hablas, Señor. Tú hablas a nuestra vida, porque tú, Señor, quieres llenar ese vacío que quizás, Padre amado, nada en este mundo puede ser llenado, sino con tu presencia. Espíritu Santo, yo te pido en esta hora, paséate en nuestro medio, Señor. Te lo pido en el nombre del Señor Jesucristo. Tu palabra nos enseña que acaso Dios nos negará, nuestro Padre Celestial nos negará el Espíritu Santo si lo pedimos. Sí, Señor. Necesitamos, Padre amado, de ti. Dígale con sus propias palabras,